Pensé que la luz del porche estaría encendida. Siempre fue nuestra costumbre. Tomás la dejaba prendida como faro si llegaba tarde a casa. Y aunque él ya no está, mi hijo, Adrián prometió seguir con el ritual. Decía que hacía que la casa se sintiera cálida, viva, segura. Pero esa noche, al volver de una semana en San Miguel de Allende, visitando a mi prima Julia, no había luz, ni calor. Solo 4 maletas alineadas como soldados en la banqueta. Mi maleta. Mi vida cerrada con cremallera y empaquetada. Y pegada con cinta adhesiva a la más grande estaba una hoja de papel blanco doblada por la mitad que ondeaba ligeramente con el viento. La tomé ya reconociendo la letra. Firme inclinada. Siempre apurada, siempre un poco molesta. Si quieres quedarte, tenemos el garaje. Tu querida nuera. Eso fue todo. Sin saludos, sin disculpas, sin explicaciones. Me quedé paralizada con la nota en la mano, las asas de las maletas clavándose en mis palmas. Detrás de mí, el taxista tocó el claxon suavemente y se fue sin saber que acababa de dejar a alguien en la nada. Mi casa estaba a 10 metros oscura, salvo por la luz de la cocina. Vi a alguien moverse adentro. Seguramente Rebeca, mi nuera. No saludó. No miró hacia afuera. No intenté abrir la puerta principal. No toqué. Solo me quedé ahí, en el frío de principios de octubre, una viuda de 67 años, con la lluvia empapándome las mangas, tratando de recordar cuándo dejé de ser bienvenida en mi propio hogar. El garaje estaba abierto. Apenas. Adentro había un colchón individual estrecho, arrimado contra una pared. Una lámpara, aún envuelta en su bolsa de Soriana, descansaba sobre una mesita plegable. Mi ropa colgaba en un perchero metálico portátil, como si estuviera a la venta. Cajas de cartón etiquetadas, cosas de mamá, se apilaban contra la pared trasera. Reconocí la letra de Rebeca otra vez. No había ventana, ni alfombra, solo concreto frío y un foco en el techo. Me senté en el borde del colchón, con cuidado de no desplomarme. No estaba segura de qué cedería primero, mis rodillas o mi voluntad. Y entonces, como no había nada más que hacer, saqué mi celular y llamé al banco. La música de espera del Banco Confianza apenas había comenzado cuando una voz joven y femenina, demasiado alegre para las 7:42 de la noche, respondió: «Gracias por llamar a Banco Confianza. Soy Daniela. ¿En qué puedo ayudarle hoy, María Elena Abarca?» Ajustó sus lentes y respiró hondo. «Sí, hola. Necesito confirmar un pago de la hipoteca. Debió procesarse el viernes pasado». Hubo una pausa. Se escucharon teclas. «¿Es usted la titular de la cuenta, señora?» «Sí», dijo María Elena. «María Elena Abarca. Cuenta que termina en 3412. La propiedad es en Avenida de los Laureles 24, Colonia Jardines, Guadalajara». Otra pausa más larga. El tono de Daniela cambió al volver. «Sí, aquí está. Un pago de C35,000 se procesó el 14. Es un pago automático recurrente». «¿Hay algún problema?» María Elena cerró los ojos por un momento, sus dedos apretando ligeramente el celular. «No, ningún problema. Gracias». Colgó antes de que Daniela pudiera añadir algo más. Por un largo rato no se movió. El colchón crujió bajo su peso mientras ajustaba el cuello de su abrigo. Todavía estaba húmedo. El suelo de concreto del garaje le robaba el calor del cuerpo. Buscó un pañuelo en su bolso, pero solo encontró un recibo arrugado y un caramelo de menta, que no recordaba haber guardado. Usó la manga de su abrigo en su lugar. En la pared sobre las cajas había una foto enmarcada, ladeada en el cartón, una imagen de Tomás, 15 años más joven, abrazando a Adrián en su graduación de preparatoria. Ambos se veían tan llenos. De que ya no estaba segura. Juventud, orgullo, certeza tomó la foto y pasó el pulgar por el borde del marco. Rebeca no la había empacado bien. Una esquina estaba rota.
Afuera, una rama rascaba contra el revestimiento del garaje. María Elena se sobresaltó. La casa que había construido pagado y en la que había enterrado a un esposo estaba a 10 metros. Pero en ese momento bien podría haber estado en otro estado. Se acostó sin quitarse los zapatos. El colchón se hundió extraño en todos los sentidos equivocados. Esperó el sueño, pero no llegó. En algún momento, tal vez una hora después, su celular vibró a su lado. Un mensaje. De Adrián. Mamá, necesitamos espacio. Rebeca lleva meses pidiendo una oficina en casa. El garaje tiene todo lo que necesitas. No hagas esto más difícil de lo que es. María Elena no respondió. Su pulgar flotó sobre la pantalla, luego dejó caer el celular en su regazo. Giró el rostro hacia la pared fría del garaje y dejó que el silencio se asentara. Ellos necesitaban espacio. Ella necesitaba algo completamente diferente. La mañana llegó lentamente al garaje. El foco del techo zumbaba débilmente, proyectando un círculo de luz tenue en el techo. María Elena no había dormido mucho. Su hombro dolía donde el colchón se hundía cerca del borde y su espalda protestaba con cada movimiento al sentarse. Revisó su celular, sin mensajes nuevos. Afuera, el aire de octubre se había vuelto fresco. Cerca, las campanas de viento de un vecino tintineaban con un ritmo perezoso. Escuchó el coche de Rebeca encenderse en la entrada, seguido por el golpe sordo del bote de basura siendo arrastrado. Nadie vino a verla. Se enjuagó la cara en el fregadero del garaje, usando una pastilla de jabón antibacterial de esas de hotel que habían dejado para ella, sin toalla. Secó su rostro con una camisa de franela vieja que sacó de una caja etiquetada ropa de mamá. Se movió despacio con intención. Dobló la camisa, enderezó la lámpara, apiló las cajas en una fila ordenada. Pequeños actos de orden en un espacio que ya no era suyo. Más tarde, esa mañana, le mandó un mensaje a Rosa. Necesito un café. ¿Estás en casa? La respuesta llegó en segundos. Siempre. Ven ya. Rosa Morales había vivido a 2 casas de distancia durante 32 años. Ella y María Elena habían criado a sus hijos juntas, compartido sobras de las fiestas y quejas del consejo escolar. María Elena no le había contado nada aún, pero no hacía falta. Rosa siempre tenía un sexto sentido para saber cuándo algo andaba mal. Cuando María Elena llegó al porche, la puerta de malla ya estaba abierta y una taza la esperaba en la mesa con crema ya añadida, justo como le gustaba. Rosa salió con una segunda taza y se sentó sin preguntar nada al principio. Tomaron en silencio, como lo hacen los viejos amigos. Finalmente Rosa dijo: «Adrián no te recogió en el aeropuerto», no respondió María Elena. «Ayer te vi caminar por la calle con 4 maletas. Me lo imaginé». María Elena trazó el borde de su taza con un dedo. «Me dejaron una nota. Dijeron que el garaje era mío ahora». Rosa asintió sin sorprenderse. Rebeca dijo la palabra plana y tensa. «No es solo ella», dijo María Elena. «¿Adrián lo permitió?» «Por supuesto que sí», dijo Rosa. «Siempre deja que las cosas pasen». María Elena sonrió débilmente, porque era cierto y porque dolía. «Dice que necesitan espacio, que no debo hacer esto difícil. Tú has estado pagando la hipoteca, ¿verdad?» María Elena levantó la vista. Los ojos de Rosa no titubearon. «Sí». «¿Desde cuándo 2 años?» Rosa respiró hondo, pausadamente. «¿Están planeando vender la casa?» «No lo sé», dijo María Elena. «Pero si lo hacen, necesitarán mi dinero para que se vea vendible». Rosa se inclinó hacia adelante. «Entonces deja de dárselo». María Elena no respondió, pero algo dentro de ella se movió. Más tarde, de vuelta en el garaje, abrió su carpeta de archivos. Estados de cuenta impresos de Banco Confianza. 2 años de transacciones, todas suyas. Pasó la mano por las páginas y tomó un bolígrafo. Subrayó cada fecha.
Los impresos formaban una pila ordenada en su regazo. María Elena estaba sentada en la mesa de la cocina de Rosa, con sus lentes de lectura puestos y un marcador amarillo en la mano. Cada transacción brillaba como una advertencia suave. 2 años de pagos. Línea por línea, mes tras mes, la prueba vivía allí en tinta negra y logotipos del banco. Rosa caminaba detrás de ella, taza en mano. Había estado callada por un rato, lo que en Rosa significaba que sus pensamientos iban a 1000. ¿Nunca ofrecieron hacerse cargo de la hipoteca?, preguntó finalmente sin molestarse en sentarse. No, dijo María Elena. Siempre decían que andaban cortos de lana. Rebeca estaba entre trabajos. El bono de Adrián aún no llegaba. Emma necesitaba frenos nuevos. Rosa hizo un sonido en la garganta que no era del todo una risa. Se paró junto a la ventana y apartó la cortina con 2 dedos. Desde ahí tenía vista directa a la casa que María Elena había pagado. Y si te digo que mi sobrino Bruno acaba de hacerse socio en un despacho en Querétaro, que maneja exactamente este tipo de casos. María Elena levantó la vista. Bienes raíces y leyes para adultos mayores. Ayudó a una amiga a poner un gravamen en el departamento de su hermana después de que la sacaran de un acuerdo de cuidado. María Elena lo pensó dando vueltas a las palabras. Gravamen. Leyes para adultos mayores. El lenguaje sonaba clínico, pero había algo sólido debajo, algo en lo que podía apoyarse. Rosa le dio una tarjeta de presentación. Es bueno, y no endulza las cosas. Esa tarde, María Elena llamó al número. Bruno Morales tenía una voz como madera pulida, tranquila, firme, sin calidez innecesaria. Le pidió que le explicara todo. Lo hizo. Desde el primer pago, después de que Tomás murió, hasta el momento en que encontró sus maletas en la banqueta. Le habló del garaje del mensaje del marco de foto que Rebeca había roto. Bruno no la interrumpió. Cuando terminó, hubo una pausa. ¿Has estado pagando la hipoteca sin titularidad legal desde hace cuánto?, preguntó. Desde octubre hace 2 años. ¿Y hay documentación? Tengo los estados de cuenta del banco. ¿Puedo conseguir más? Otra pausa. Podrías tener un interés equitativo en la propiedad, dijo. No es propiedad en el sentido tradicional, pero podría ser suficiente para presentar un gravamen. María Elena sintió que algo encajaba. ¿Qué significaría eso? Significa, dijo Bruno, que no podrán vender ni refinanciar la casa sin tratar contigo primero. Ella dejó que eso se asentara. No quiero hacer las cosas feas, dijo en voz baja. Solo quiero que recuerden que existo. Eso es entre tú y tu hijo, respondió Bruno. Lo que puedo ayudarte a hacer es que sea más difícil para ellos olvidarte. Fijaron una cita para el viernes. María Elena colgó y puso el celular boca abajo en la mesa. Por primera vez en semanas, sintió que su espalda se enderezaba. María Elena llegó temprano a la oficina de Bruno. El edificio era modesto ladrillo, con molduras blancas entre una florería y una cafetería que aún no abría. Se quedó un momento en su coche antes de entrar, viendo cómo las luces se encendían una por una adentro. La sala de espera era silenciosa casi demasiado. Una fuente de agua burbujeaba suavemente en una esquina. Las sillas eran firmes, de las que no invitan a quedarse mucho. No tuvo que esperar mucho. Una recepcionista de ojos suaves y moño ordenado le ofreció té, que ella rechazó. Bruno la recibió en la puerta con una carpeta y un asentimiento. No era mucho mayor que Adrián, pero se comportaba como alguien con el doble de edad. Se sentaron frente a frente en una sala de conferencias con paredes de vidrio. María Elena puso la carpeta de estados de cuenta frente a él. Bruno hojeó las páginas en silencio, sus ojos escaneando rápido. Fuiste constante, dijo. Eso ayuda.
Ella asintió. Lo traté como si fuera la cuenta de luz. Nunca paré. Ellos lo saben, Naino. Bruno cerró la carpeta con suavidad y se recostó en su silla. Entonces se van a sorprender. María Elena cruzó las manos en su regazo. No quiero castigarlos, dijo, pero necesito dejar de desvanecerme. Él asintió una vez y explicó los pasos: redactar un reclamo de gravamen, presentar los documentos de respaldo, registrarlo en el municipio. No le devolvería la casa directamente, pero dificultaría cualquier venta, los haría notar. Cuando salió de la oficina, el sol había subido sobre las colinas brillante pero frío. No fue a casa. En cambio, manejó hasta la biblioteca pública, estacionó atrás y caminó lentamente por los pasillos hasta la sección de historia local. Tomó un libro al azar, se sentó en una de las mesas de madera gastada y dejó que su mente divagara mientras pasaba las páginas. No leía realmente, respiraba, se anclaba, se preparaba. Esa noche, al volver al garaje, el coche de Adrián estaba estacionado afuera. Él estaba en el porche, con el celular pegado a la oreja, caminando de un lado a otro. No levantó la vista cuando ella pasó. Adentro del garaje, una nota descansaba sobre una de sus cajas. La letra de Rebeca otra vez. Por favor, desaloja tus cosas para el próximo fin de semana. Vamos a mostrar la casa a un comprador. María Elena no reaccionó. No arrugó la nota, no la rompió, no lloró. La dobló una vez con cuidado y la deslizó entre 2 páginas de su libreta de cheques. El lunes presentaría el gravamen. Esa noche hirvió agua en una tetera que pidió prestada a Rosa e hizo una taza de té. Lo bebió despacio, sintiendo el calor asentarse en su pecho. Ya no necesitaba que la vieran. Necesitaba que la tomaran en cuenta. La oficina municipal estaba en la esquina de Avenida Juárez y Laurel, su exterior de ladrillo rojo deslavado por la niebla matutina. María Elena estacionó en el lote junto al edificio y se tomó un momento antes de bajar del coche. Sostuvo su bolso cerca, con la carpeta de archivos bajo el brazo como un escudo. Adentro los pisos brillaban con un lustre apagado. Las luces del techo zumbaban con un murmullo institucional. En el mostrador, una mujer con un cardigan lila y una placa que decía Shelley levantó la vista de su teclado. ¿Registro de gravamen?, preguntó casi con amabilidad. María Elena asintió. Shelley deslizó una carpeta por el mostrador y señaló una línea resaltada. María Elena llenó su nombre, la dirección, el número de parcela, que Bruno le había enviado la noche anterior. Lo revisó 2 veces antes de devolverlo. Estará procesado para el final del día, dijo Shelley. Recibirá la confirmación por correo. María Elena le dio las gracias y salió. De vuelta en el coche, exhaló. Sus manos ya no temblaban. Esa tarde regresó a casa de Rosa para sentarse en la mesa donde siempre armaban rompecabezas. Hoy las piezas seguían en la caja. En cambio, se sentaron con tazas de té, entre ellas una celebración silenciosa que ninguna nombró. Lo hice, dijo María Elena después de un rato. Rosa no sonrió del todo, pero sus ojos sí. No necesitas decírselos, dijo. Deja que el papeleo hable. María Elena no respondió. Ya lo sabía. Pasaron 2 días antes de que la onda los alcanzara. Estaba doblando ropa en el garaje cuando su celular vibró. El nombre de Adrián iluminó la pantalla. Lo dejó ir al buzón de voz. Luego otro mensaje. Y 3 más. Los revisó en orden, escuchando cada uno. El tono pasó de confusión casual a un pánico contenido. Mamá nos llamó a alguien del municipio. ¿Algo sobre un gravamen? Por favor, regresa la llamada. Rebeca está tratando de cerrar algo con el agente inmobiliario y dicen que hay un problema con el título. ¿Qué está pasando? No respondió. Dobló otra toalla, la puso en una caja que usaba para la ropa limpia y apagó el timbre. Esa noche caminó a casa de Rosa,
con un frasco de mermelada de higo y 2 escones que había hecho con una mezcla de caja. Comieron en la barra de la cocina, con las luces bajas, la noche suave, a su alrededor. Cuando le contó a Rosa sobre los mensajes de voz, no se rieron, pero ambas exhalaron como si un aliento contenido por fin escapara. «Vendrá pronto», dijo Rosa, «ahora que tiene que hacerlo». María Elena asintió y pasó la mantequilla. Adrián apareció un miércoles. María Elena estaba afuera, barriendo los escalones del garaje, envuelta en un cardigan grueso, cuando vio su coche frenar en la banqueta. Se estacionó, pero no bajó de inmediato. Ella siguió barriendo. Finalmente abrió la puerta, ajustó el cuello de su chaqueta y cruzó la entrada con un paso cuidadoso medido. Se detuvo a unos metros con las manos en los bolsillos. Su rostro estaba tenso, cansado. «Necesitamos hablar», dijo. María Elena golpeó la escoba contra el escalón, desprendiendo una piedrita atrapada en las cerdas. «Imaginé que vendrías tarde o temprano», dijo. Él cambió el peso de un pie al otro. «No contestaste mis llamadas. No tenía nada nuevo que decir». Adrián miró el concreto. «Este gravamen está complicando las cosas. Se supone que lo haga. Desearía que me hubieras dicho primero. Lo hice, solo que no con palabras». Frunció el ceño desconcertado. «Mamá, esto es serio. Estamos tratando de vender la casa». «Lo sé. Teníamos una oferta». Se echaron para atrás después de la búsqueda de título. María Elena apoyó la escoba contra la pared. Rebeca dejó una nota. «Me pidió que desalojara mis cosas». Adrián parpadeó. No se suponía que fuera así, pero así fue. El silencio se abrió entre ellos, amplio e inmóvil. «¿Estás enojada?», dijo él. No respondió María Elena. «No estoy enojada. Estoy harta de fingir que no me doy cuenta de las cosas». Como que lo miró entonces. Realmente lo miró. No al niño que se dormía en el asiento trasero durante los viajes por carretera, ni al adolescente que se quejaba en la cena de Navidad. Miró al hombre que había permitido que la empaquetaran y etiquetaran, que había sentido mientras su esposa la sacaba de su vida, como el modo en que desaparecí frente a tus ojos. Adrián inhaló bruscamente, pero no discutió. María Elena se hizo a un lado y abrió la puerta del garaje por completo. «¿Quieres pasar?». Él dudó luego. Asintió. Se sentaron en sillas plegables junto a las cajas de almacenamiento. El aire olía ligeramente a polvo y menta del frasco abierto en su estante. «No quería lastimarte», dijo él. «Lo creo. Pero estamos en un aprieto». «¿Seguro?». Se frotó la frente. «¿Podemos arreglar algo? Tú levantas el gravamen y nos aseguraremos de que estés cómoda. Hay un conjunto de departamentos para adultos mayores en Zapopan, cerca de un súper y un parque». María Elena se levantó despacio, como se levanta alguien que ha oído suficiente. «¿Quieres que me quite del camino? De eso se trata». Adrián no respondió. «No levantaré el gravamen», dijo, no sin algo por escrito, real legal vinculante. «¿Qué tipo de términos? No estoy lista para decidir. Escucharás de Bruno». Él se levantó con las manos aún en los bolsillos. «Esto hará las cosas más difíciles. Ya lo son». Miró alrededor del garaje antes de caminar hacia la puerta. «¿Necesitas algo?», no dijo ella. «Necesito opciones. Y las estoy recuperando». Bruno la encontró en los escalones del juzgado un jueves por la mañana con una libreta legal en una mano y un café en la otra. Llevaba un abrigo de lana gris y una mirada que decía que había leído cada línea 2 veces. María Elena lo apreció. Caminaron juntos por el vestíbulo, pasando el detector de metales y el mostrador del secretario. Luego subieron un tramo corto de escaleras hasta una sala de conferencias pequeña con paredes beige y sin ventanas. Rebeca y Adrián ya estaban ahí sentados en la mesa con su abogado entre ellos. La sala tenía una tensión silenciosa que no se rompió
cuando María Elena entró. Nadie se levantó. No esperaba que lo hicieran. Bruno abrió su carpeta, puso el café a un lado y saludó al otro abogado con un asentimiento que no era del todo amistoso. Intercambiaron cortesías que apenas pasaron. Como educadas, luego pasaron a los negocios. La propuesta era simple. María Elena liberaría el gravamen solo si la casa se le vendía de vuelta por el saldo de la hipoteca, sin ganancias, sin beneficio. Solo un cambio limpio de titularidad. El abogado de Adrián y Rebeca frunció el ceño mientras revisaba el documento. «Estás ofreciendo menos que el valor de mercado», dijo. «Estoy ofreciendo exactamente lo que ya pagué», respondió María Elena. Adrián no la miró. Rebeca cruzó los brazos, pero no dijo nada. La sala quedó en silencio mientras el otro abogado hacía una llamada. Salió al pasillo, cerró la puerta tras él. Bruno se inclinó hacia María Elena. «Están sobreendeudados», dijo en voz baja. «Necesitan esta venta para financiar la siguiente». María Elena asintió. Pasaron 5 minutos. Cuando el abogado regresó, su rostro era neutral. «Aceptaremos los términos». Bruno deslizó el acuerdo hacia adelante y destapó su pluma. Rebeca firmó primero su firma afilada y apresurada. Adrián siguió más lento, con la mano tensa alrededor de la pluma. María Elena firmó al último. Cuando terminaron, Bruno recogió los papeles y se levantó. No dijo felicitaciones. Afuera el aire olía ligeramente a pino. María Elena caminó a su coche sin mirar atrás. Esa tarde regresó a la casa con su copia del acuerdo guardada en su bolso. La llave de la puerta principal aún funcionaba. Adentro las habitaciones estaban más silenciosas de lo que recordaba, despojadas del ruido, pero no de los recuerdos. Se quedó en la entrada, escuchando. Era suya otra vez. Esta vez tenía los documentos para probarlo. La primera noche de vuelta en la casa, María Elena no durmió en la recámara principal. Caminó por cada cuarto, despacio, como si se reacostumbrara a un idioma que alguna vez habló con fluidez. El olor a pintura fresca persistía en el pasillo donde Rebeca había repintado las paredes de un gris moderno y frío. La cocina había perdido su calidez, nuevos accesorios, superficies, mate nada familiar. Se quedó en el borde del comedor, con las yemas de los dedos descansando en el marco de madera de cerezo que Tomás había instalado hacía 23 años. El marco seguía ahí. También la pequeña muesca de cuando Adrián a los 8 estrelló un camión de juguete contra la esquina. Sonrió al recordarlo, pero no se detuvo en el recuerdo. A la mañana siguiente preparó café como siempre lo había hecho, prensa francesa, 2 cucharadas, sin azúcar. Lo tomó en la mesa de la cocina, sin encender las noticias, solo viendo cómo la luz de la mañana se asentaba sobre la barda del patio trasero. En los días que siguieron, desempacó lentamente. No se apresuró a reclamar. Escogió qué volvía a los estantes y qué no. Una pila de tarjetas de recetas, 2 fotos enmarcadas, una cobija de lana que Tomás solía llamar su armadura de invierno. Ahora trabajaba medio tiempo en la biblioteca, acomodando libros 3 tardes a la semana. El ritmo le sentaba bien. Orden tranquilo, tareas familiares, pequeños saludos de los usuarios que la recordaban de las reuniones del consejo escolar y las votaciones. No preguntaban qué había pasado. No necesitaban hacerlo. Una tarde, al llegar a casa, encontró un sobre pequeño en el buzón, sin remitente, pero la letra era inconfundiblemente de Adrián. Adentro había una hoja de cuaderno doblada y una foto de Emma sosteniendo un dibujo, figuras de palitos y un sol etiquetado «La casa de la abuela». María Elena se sentó en el columpio del porche con la carta en el regazo por un largo rato. No era una disculpa, no del todo, pero el mensaje
estaba ahí. Emma la extrañaba. Ambos lo hacían. No respondió, no todavía. En cambio, sujetó el dibujo al refrigerador con el mismo imán que alguna vez sostuvo exámenes de ortografía y pavos de papel para el Día de Muertos. Esa noche, Rosa pasó con 2 barritas de limón y un libro de pasta blanda que pensó que a María Elena le gustaría. Se sentaron afuera, abrigadas contra el fresco de la tarde, y hablaron de todo menos de la casa. «Se siente diferente», dijo Rosa, señalando el porche. «Lo es», dijo María Elena. «Esta vez es mía». Chocaron sus tazas suavemente. La barda crujió. El viento cambió. La casa se asentó. Ella también.